Bienvenidos a Sobrevivientes del Top 40, el podcast donde la nostalgia explota en los parlantes. Soy Gaby. Y yo soy Javi. Y hoy, amigos, nos vamos muy lejos. En este episodio 34, emprendemos un viaje por el cosmos. Hablamos de las bandas sonoras, de los temas musicales que le dieron identidad al sci-fi, a esas series y películas que nos volaron la cabeza desde pequeños. Temas que con solo escuchar los primeros 2 segundos ya sabes exactamente de qué se trata y se te pone la piel de gallina. Y varios de estos temas llegaron gracias a ustedes, nuestros queridos seguidores, que nos los pidieron con todo el cariño del mundo. Así que este episodio también tiene su ADN. Empecemos. Primer destino, 1959. El año en que la televisión se asomó a una dimensión que no estaba en ningún mapa conocido. La zona crepuscular. The Twilight Zone. ¿Hay algo en la historia de la televisión más perturbador que esos 4 acordes? Marius Constant era un compositor franco-rumano que cuando compuso esto no tenía la menor idea de que estaba creando uno de los leitmotivs más reconocibles del planeta. Y lo compuso en minutos. La CBS quería algo breve, casi un efecto de sonido más que una canción propiamente tal. Constant lo entregó rapidísimo. Pero el efecto que logró ese tema tan minimalista fue monumental. Te ponía de inmediato en modo alerta. Atención, lo que viene no tiene explicación racional. Y lo que todos recuerdan con más fuerza de la serie es ese final tan cruel. El tipo que ama los libros, el único sobreviviente del apocalipsis nuclear, y se le rompen los lentes. Los lentes, tirados en el suelo. La historia más sádica de la televisión norteamericana condensada en ese instante. Tremendo, Marius. Cruzamos el Atlántico. Año 1963, Londres. Doctor Who, el viajero del tiempo más longevo de la televisión británica. Y su tema es una obra de arte electrónica que llegó antes de que la música electrónica existiera como género reconocible. Ron Grainer lo compuso en papel, pero quien lo hizo realidad de verdad fue Delia Derbyshire, una mujer absolutamente visionaria que trabajaba en la BBC Radiophonic Workshop. Y lo creó sin sintetizadores, porque en 1963 no existían. Cortó y pegó cinta magnética a mano, grabó cuerdas de piano al revés, usó osciladores de laboratorio. Tardó semanas construyendo ese sonido capa a capa. Cuando Grainer escuchó el resultado y preguntó, ¿esto es lo que yo compuse? Delia respondió con toda la calma del mundo. En su mayor parte, sí. Y Grainer insistió en que ella debería estar acreditada como co-compositora. Pero la BBC no lo permitió por sus propias políticas internas. Delia Derbyshire pasó décadas sin recibir el crédito que merecía. Hoy la historia la reivindica como una de las grandes pioneras de la música electrónica mundial. Una heroína silenciosa que le dio sonido al universo más querido de la ciencia ficción británica.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new Y de civilizations. los viajes en el tiempo, pasamos a los viajes entre las estrellas. Año 1966. La Federación, Spock, Kirk, Bones y esa trompeta que abre el tema como si el universo entero se presentara de golpe al mundo. Alexander Courage hizo algo que simplemente no se hacía en los 60. Le dio a una serie de televisión de ciencia ficción el tratamiento orquestal completo de una película épica. Y la serie lo necesitaba, porque Star Trek no era solo entretenimiento, era una visión del futuro donde la humanidad había superado el racismo, las guerras, la pobreza, optimismo puro en plena Guerra Fría. Pero la historia tiene su lado oscuro. Gene Roddenberry descubrió que Courage recibiría regalías significativas por este tema, y entonces tomó una decisión bastante creativa. Le agregó letra, una letra que nunca se usó en ningún episodio, que nunca se cantó en la serie. Solo la registró para poder quedarse con la mitad de los royalties. Una letra fantasma para cobrar dinero real. Courage quedó tan molesto que no volvió a componer para Star Trek. El espacio es infinito, pero las regalías también. Ahora vamos con algo que no nació como sci-fi para nada. Nació en el siglo XIX como poema sinfónico, y Stanley Kubrick lo convirtió en el sonido del amanecer de la humanidad. Esa apertura, esos tambores graves, esa trompeta que sube y no para. Richard Strauss la compuso en 1896, inspirado en Nietzsche, en el concepto del superhombre y la evolución de la conciencia humana. Y Kubrick, en 1968, la usó para acompañar a un primate que lanza un hueso al aire y que en el corte de edición más famoso del cine se transforma en una nave espacial flotando en el espacio. Kubrick pudo usarla sin pedir permiso a nadie, porque la obra de Strauss era dominio público. Pero el impacto fue tan absoluto que hoy nadie puede escuchar esos acordes sin pensar automáticamente en el cosmos. Strauss escribió sobre filosofía. Kubrick lo convirtió en la sinfonía del universo. Y hay un dato que muy poca gente conoce. En la misión Apolo 15, uno de los astronautas activó esta música desde una grabación en la cabina, justo antes del descenso lunar. ¿Y qué pasó en Houston? El equipo del control de misión escuchó esos acordes por la transmisión, y por unos segundos pensaron que era una falla técnica, hasta que se dieron cuenta de que era simplemente un astronauta poniendo el ambiente correcto para aterrizar en la Luna. Pánico en Houston por culpa de Strauss y Kubrick. Eso sí que es impacto cultural de verdad.
seguimos en el espacio, pero bajamos a 1975, con una serie que en Chile y toda América Latina fue un verdadero fenómeno de pantalla. Space 1999, la base lunar Alpha, la luna que se desprende de la órbita terrestre por una explosión nuclear y queda a la deriva en el universo, con Martin Landau y Barbara Bain como protagonistas. Barry Gray compuso esta apertura con una mezcla de orquesta y sintetizadores, que era absolutamente vanguardista para la televisión de mediados de los 70. Y lo curioso es que Barry Gray venía de componer música para los shows de marionetas de Jerry Anderson, Thunderbirds, Captain Scarlet, Joe 90. Pasó de los títeres a las estrellas de Hollywood sin pestañear. Una trayectoria única. Y la serie tuvo su propia polémica. Fue criticada por científicos reales que explicaron con paciencia que ninguna explosión, por monumental que fuera, podría hacer que la Luna escapara de la gravedad terrestre. La física no lo permite. Pero la televisión de los 70 no le debía explicaciones a la física, y ese tema musical hacía que todo sonara absolutamente posible. Oigan, antes de seguir el viaje, necesitamos pedirles algo importante. Si están disfrutando este episodio tanto como nosotros, encuéntrennos ahora mismo en YouTube y en Spotify como @sobrevivientes del Top 40. Denle like, suscríbanse, compartan con ese amigo o amiga que saben que va a enloquecer con este episodio. Y cuéntenos en los comentarios, ¿cuál es el tema de sci-fi que más te marcó en la vida? Los leemos a todos. Gracias a todos. Y sin más pausa, continuamos el viaje. ...1977. Lo que viene no necesita presentación larga. John Williams, el señor y dueño de las bandas sonoras épicas. Y este tema es posiblemente la composición orquestal más reconocida del cine en toda la historia. Pero lo que poca gente sabe es que George Lucas al principio quería hacer exactamente lo mismo que Kubrick, usar música clásica ya existente. Tenía una lista de obras orquestales que pensaba licenciar directamente para la película. Y alguien convenció a Lucas de contratar a John Williams en cambio. Y Williams propuso algo completamente nuevo, inspirado en las grandes epopeyas orquestales del romanticismo europeo. Wagner, Holst, Mahler. Cuando Lucas presentó la película sin la música terminada a los ejecutivos de Fox, la reacción fue de catástrofe total. Pensaban que habían financiado un fracaso monumental del que nadie querría saber nada. Y cuando le pusieron la música de Williams, todo cobró vida y sentido. La música no solo acompañaba las imágenes, le decía al cerebro del espectador: esto es épico, esto importa, esto es historia. La música salvó a Star Wars y de paso al blockbuster moderno tal como lo conocemos.
Del espacio sideral, aterrizamos en una ciudad oscura, lluviosa, neones por todas partes. Los Ángeles, año 2019. Vangelis y Blade Runner, una combinación que redefinió para siempre lo que puede ser la música en una película de ciencia ficción. Evangelos Odiseas Papatanasionis. Vangelis, griego, autodidacta total. Nunca aprendió a leer partituras formalmente y creó algunas de las bandas sonoras más reconocidas del siglo XX. Y para Blade Runner hizo algo increíble. Ridley Scott le puso una pantalla en su estudio de Londres para que Vangelis viera las escenas mientras componía, en tiempo real, improvisando directamente. O sea que algunas de las escenas más icónicas del cine de los 80 tienen música improvisada en el momento, sin retomar, sin editar. Quedaron exactamente así. Y Blade Runner Blues tiene esa melancolía tan densa, esa pregunta que flota en el aire sin formularse. ¿Qué hace que algo sea humano? Que es exactamente el corazón de la película. Vangelis no musicalizó una historia, musicalizó una pregunta filosófica, improvisando. Y ahora, un tema que nos pidieron con mucho cariño varios de nuestros seguidores, porque hay toda una generación que creció con esto y que nunca lo va a olvidar. Robotech, el anime que le enseñó a toda una generación latinoamericana que las caricaturas podían hacerte llorar de verdad. Para muchos fue el primer contacto real con la ciencia ficción animada seria. Personajes que se enamoraban, que sufrían, que morían. Una guerra de fondo que no era decorado sino trama central. El tema fue creado por Ulpio Vinucci y Arlon Oberg para la versión en inglés que luego llegó a toda América Latina. Y tiene ese sonido de sintetizador ochentero absolutamente inconfundible. Y aquí está el dato que siempre descoloca a la gente. Robotech no era originalmente una sola serie japonesa. Karl Masek, el productor norteamericano,
tomó 3 series anime completamente distintas, las reeditó y las unió con una narrativa nueva para crear una historia cohesionada. 3 series separadas convertidas en una sola. Ingenio creativo de primer nivel. Y ese tema musical fue el pegamento emocional de todo. Porque más allá de los robots o de los personajes, cuando escuchabas esa melodía, ya sabías exactamente dónde estabas. Los 90 llegaron, y con ellos algo que la ciencia convencional no podía explicar. Ese silbido electrónico, ese whistling que sube y baja, que de noche, con la luz apagada, produce exactamente el mismo escalofrío que de día. Mark Snow creó este tema casi por accidente. Estaba frente a su teclado Kurzweil experimentando con un efecto de delay en el pitch, y surgió ese sonido, ese silbido que no es del todo humano y no es del todo sintético. Y Chris Carter, el creador de la serie, cuando lo escuchó por primera vez, dijo simplemente, eso es, sin dudar un segundo. Supo de inmediato que era el sonido de lo inexplicable. Hay algo fascinante en el timing histórico de todo esto. The X-Files llegó exactamente cuando Internet comenzaba a existir, cuando la gente empezaba a conectarse para compartir teorías y obsesiones en línea. Mulder y Scully básicamente crearon la cultura de la conspiración digital moderna. Y ese tema era la señal de que ibas a entrar a un lugar donde nada era lo que parecía. La verdad está allá afuera. Y ese whistling te lo recuerda cada vez. Antes de cerrar el viaje de hoy, queremos contarles de una alianza que nos tiene muy contentos. Si les gusta el rock de todos los tiempos, no pueden perderse a nuestro amigo El Lobo en Bohemia Rock, que va en vivo todos los martes a las 21 horas de Chile por blasteradio.net. 2 horas de puro rock en vivo. No se lo pierdan. Y hablando de música que no se olvida, llegamos al último tema del día. Del año 2016, una composición que demostró que la nostalgia puede ser el instrumento más poderoso del mundo. Stranger Things. Y esa apertura que suena exactamente como si la hubieran grabado en 1983. Kyle Dixon y Michael Stein, del grupo SURVIVE, lograron algo que parece imposible. Crear algo completamente nuevo que suena genuinamente antiguo. Los hermanos Duffer les dijeron desde el principio, queremos que suene como John Carpenter, como Tangerine Dream, como Giorgio Moroder, los sintetizadores analógicos de los 80 en toda su pureza. Y Dixon y Stein no se conformaron con emular ese sonido con software moderno. Fueron a buscar los sintetizadores originales de esa época, los instrumentos físicos vintage reales, y los usaron para grabar. El compromiso con la autenticidad fue absoluto, y el resultado fue algo que nadie esperaba del todo. Una serie del 2016 logró que gente joven que nunca vivió los años 80 sintiera nostalgia de una época que no conoció. Eso no es marketing, eso es magia sonora pura. La nostalgia como máquina del tiempo, el sci-fi cerrando su propio círculo perfecto.
Y con ese sonido que viaja entre décadas, cerramos el episodio 34 de Sobrevivientes del Top 40. Un episodio que nos llevó desde 1959 hasta el 2016, pasando por la zona crepuscular, el universo de Doctor Who, la Federación Estelar, el monolito de Kubrick, la base lunar Alpha, la galaxia muy lejana, los neones de Los Ángeles del futuro, los robots de Macross, los archivos clasificados del FBI y el Upside Down. Todo en poco más de 20 minutos. Y eso solo es posible gracias a ustedes que están del otro lado. Si todavía no lo han hecho, encuéntrenos en YouTube y en Spotify como @sobrevivientes del Top 40. Denle like, suscríbanse y sobre todo, déjennos sus comentarios. ¿Cuál de estos temas te marcó para siempre? ¿Hay alguno que sienten que quedamos debiendo para un próximo episodio? Cuéntenos, que los leemos a todos. Porque sobrevivir al Top 40 es mucho mejor cuando lo hacemos juntos. Hasta el próximo viaje al cosmos. Chao, chao.